Desde el hospitalario y hermoso Hollywood en el sur de la Florida, Radio Revelación presenta al evangelista Rolando de los Ríos. Reflexiones basadas en el libro de Apocalipsis. Jesús, el primero y el último, por siempre. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, tengan todos muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bien, claro que sí. ¿Cómo no vamos a estar bien si estamos ante la presencia del Todopoderoso? Allá, mis queridos hermanos que están en lugares lejanos y cercanos, pero que se hacen todos muy cercanos gracias a los medios de la tecnología y a la dirección directa del Espíritu Santo a través de las cámaras, a través de todos los recursos técnicos. Damos gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad. En esta noche estamos llegando a la sexta etapa de la iglesia cristiana, y que tuvo bien Jesús de tomar como ejemplo a la iglesia de Filadelfia. Cada una de las iglesias eran realmente iglesias geográficamente establecidas en la región del Asia Menor, la antigua Anatolia, que era la parte occidental de lo que hoy es Turquía. Ahí están todavía esas ruinas que quedan incólumes como monumentos que recuerdan la obra de Dios en esos lugares. Los cristianos habían salido de Jerusalén, de Judea, y habían llegado a las regiones más allá de los límites, al norte del mar Mediterráneo, y ellos perseguidos, pero iban llevando el evangelio doquiera iban. Y al llegar a aquella región, nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles que el apóstol San Pablo, junto con sus ayudantes, llegaron a esos lugares diseminando la simiente del evangelio. Doquiera iban. Y iban dejando congregaciones, iglesias establecidas con sus líderes locales. En la región que ya mencionábamos se establece en la ciudad de Filadelfia una congregación pujante donde los hermanos se amaban entrañablemente. Pero algunas cosas habría de aprenderse. De hecho, la ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 338, así que repito, 138 antes de la era cristiana, por Atalo II Filadelfo, quien en honor de la íntima relación con su hermano Eumedes II la dedicó. Filadelfia. Y es interesante ver que fue un acto de amor fraternal lo que hizo que estos reyes hermanos llegaran a amarse y llegar a ser un ejemplo para los demás. Eso que es interesante, por demás curioso, que el rey se llamara también Filadelfo, que quiere decir precisamente esa frase relacionada con el amor de hermanos. Qué lindo. Cuando nosotros entramos al mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a Juan allí en la isla de Patmos, en aquella mañana de la revelación en el día del Señor. Ten esto en cuenta, el Señor siempre aprovecha su día santo para dar manifestaciones. La Escritura dice día santo, y dice allí el apóstol San Juan, en el texto que ya mencionamos y que no leemos de él demasiado, solamente citamos el capítulo 1 y versículo 10 de Apocalipsis: y estaba yo en el Espíritu, quiere decir, estaba en visión, fui tomado por el Espíritu Santo en el día del Señor. En el libro de San Marcos, Evangelio de San Marcos,
Marcos, en el capítulo 2 y versículos 37 y 38, que no ponemos en pantalla, pero podemos decirlo de memoria, que Jesús establece el sábado. El hombre no fue hecho, dice él, por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre es hecho. Y pues añade él diciendo, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, es Señor aún del sábado. Es decir, que el día del Señor es el sábado. Ahora Juan dice, y yo estaba en el día del Señor cuando escuché detrás de mí una voz como de trompeta. Y esa voz decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Qué maravilla, hermanos. Estamos nosotros muy, pero muy bendecidos cuando la presencia de Dios nos llega. Y sobre todo cuando es en el día del Señor. Qué maravilla. Volviendo a Filadelfia. Hemos estado analizando 5 iglesias hasta anoche. Hoy nos toca la sexta de todas las 7 iglesias. Interesante, el número 7 se repite mucho en el Apocalipsis, porque 7 quiere decir perfección, lo sublime. 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 postreras plagas, etcétera, etcétera. Los 7 días de la semana. El número 7 es lo sublime. Y nos sigue diciendo, ahora en este caso, el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 7, aparece Jesús identificándose con la sexta iglesia, y nosotros ahora entendemos más, con la séptima etapa histórica de la iglesia, diciendo así, esto dice el santo, el verdadero. Me gustan los calificativos. El que está hablando es el santo. Jesús, el santo. El tierno, qué maravilla. El santo, y luego dice el verdadero, porque Él es la verdad. Y ahora dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno ¿qué? Abre. No podemos nosotros hacer un estudio profundo, un estudio exegético de todo este detalle que vemos en el libro de Apocalipsis en honor al tiempo escaso que tenemos. Más bien lo dejaríamos a los buenos investigadores que continuarán investigando este tema. Pero quiero hacer énfasis a la expresión el que tiene la llave. Una llave que cuando abre no hay quien pueda cerrar lo que se abre. Y que cuando llegue el momento que esa llave cierre, nadie podrá abrir. Quizá nos damos cuenta nosotros la importancia que tiene el hecho de que la puerta se va a abrir y se va a abrir para darnos una oportunidad. Pero cuando llegue el momento que esa puerta tenga que ser cerrada, el que no haya entrado por ella, para él será demasiado tarde. Oportunidad de Dios. Una puerta que se abre. Quizá para poder entender un poco más sobre este particular, vamos a entrar a analizar la acción de esa puerta. Primeramente vamos a ubicarnos, como hicimos anoche, en el proceso histórico a guisa de repaso. Primeramente con cada una de las 7 etapas históricas, porque recordamos que las 7 iglesias de Apocalipsis son iglesias reales cuyas ruinas, con la excepción de Éfeso, que todavía es una ciudad viva y dinámica, están allí en el Asia Menor o en Turquía, para ser más exacto. Esas 7
iglesias también demarcan 7 períodos históricos de la iglesia hasta el fin, desde el momento en que Jesús establece su iglesia a raíz de su muerte en la cruz del Calvario, hasta el momento en que Él aparecerá en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. El Cristo que muere en la cruz, el Cristo que es resucitado de la tumba al tercer día, y el Cristo que aparece ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de ese tiempo está la iglesia. La eclesía, la iglesia de Dios. Primeramente vemos en la primera etapa la iglesia que nace, la iglesia que comienza el camino, la iglesia primitiva, la iglesia prima, la iglesia naciente. Luego vemos la segunda etapa, la iglesia perseguida por sus declarados enemigos paganos. Luego viene la etapa de la iglesia que cae en una presión tremenda cuando es permeada por una serie de doctrinas paganas, cuando llega la aparente paz de la iglesia. Luego vemos la iglesia bajo la presión de una nueva persecución. Ya la primera persecución fue de origen pagano, la segunda persecución de los que decían ser y no son. Y amigos, no hay un golpe que nos hiera más que el golpe que nos viene de quien menos lo esperamos. Allá en el léxico de nuestras tierras le llamamos a eso la puñalada trapera. La puñalada por la espalda. No es aquel ataque que tú esperas que te va a llegar de los que abiertamente son nuestros enemigos. No, es la puñalada que te clavan a la espalda en el mismo momento que te están abrazando. Yo te pregunto, ¿alguna vez has sido víctima de alguna de estas puñaladas? El cristianismo en la etapa cuando se colocó el poder del popular en las manos de la iglesia y la pared divisoria entre iglesia y Estado se desmoronó para que entonces llegara a ser uno y un único poder, con la influencia terrible de que la iglesia pudiera ingerir dentro de todas las decisiones políticas de los reinos europeos. Se desató una terrible persecución. Una persecución por aquellos que decían ser cristianos y que según creían la religión tenía que ser impuesta a la fuerza. Así que la iglesia tuvo que pasar esa etapa. La iglesia nace, la iglesia es perseguida, la iglesia es atacada por doctrinas extrañas. Más tarde la iglesia vuelve a ser perseguida. Y por último llegamos a la presión de otra nueva etapa en la iglesia, que fue lo que estudiamos anoche. La iglesia golpeada por una reforma parcial, pero no completa. Lo que vamos a estudiar en esta noche nos lleva a un paso todavía más glorioso cuando la iglesia sale adelante en medio de todo eso. Porque si algo quiero dejarte bien en claro, es que nunca, jamás la iglesia de Cristo ha sido dejada a su propia suerte. Porque la mano que fue clavada en la cruz del Calvario ha mantenido las 7 estrellas en esa mano. Nada ni nadie podrá hacer con la iglesia lo que se le antoje, porque Cristo la considera la niña de sus ojos. Podremos pasar por pruebas, podremos pasar por persecuciones, podremos pasar por engaños. La iglesia podrá ser vituperada, podrá estar metido dentro de ellos lobos vestidos de ovejas. Podrá pasar lo que sea, pero la iglesia triunfará finalmente. Es una promesa. La promesa no es de los hombres, la promesa es de Dios. Por eso estamos estudiando esto.
Ahora llegamos a Filadelfia. La etapa de Filadelfia. Quizá para ello tenemos que ubicarnos en el comienzo de este periodo, que va desde el año, recuerdan que llegamos 1798, allí nos detuvimos, y nos va a llevar hasta el año 1844. No, las fechas no son caprichosas, se los explicaré. Y el significado de Filadelfia, como ya se ha dicho, es amor fraternal. Esto fue un momento en que los verdaderos cristianos, o los sinceros cristianos, comenzaron a investigar la palabra. Ya no era sencillamente lo que la tradición enseñara, sino lo que la Biblia diga. Un despertar hacia la Biblia. En el año 1800, o digo mejor, rectifico, 1798 fue la terminación de un largo, terrible y penoso periodo de 1260 años de predominio religioso político sobre la cristiandad en Europa y por consiguiente en el mundo. Desde el año 538 hasta 1798 transcurrieron 1260 años que fueron profetizados en el capítulo 7 del libro de Daniel, hablando de un poder que habría de dominar dentro de la iglesia del Señor. Al final de ello concluye esa hegemonía, ese poder sobre la iglesia y sobre el mundo. Y claro, esto tiene que ver también con la historia. Un momento dado en que, como ya conocemos, estalla la Revolución Francesa. El mundo se envuelve en una crisis caótica. El movimiento que hace que la Revolución Francesa se levante da al traste con las monarquías. Es un movimiento de carácter social, es el comienzo de un movimiento socialista en el mundo. Tanto así fue que nos dice la historia que tomaron el palio, esa silla andante que va en hombros de los clérigos para poder llevar a obispos y cardenales, y allí sentaron a una actriz de dudosa moral, a la cual le dieron por llamar la diosa de la razón, el intelecto, la gnosis, el conocimiento filosófico, mucho más importante que el religioso. Ese era el mensaje que se quería dar. A raíz del movimiento de la Revolución Francesa se levantó un pequeño gigante llamado Napoleón Bonaparte. Y en un momento dado, cuando el Papa Pío VI le declaró excomulgado por sus ideas heréticas, Napoleón no perdió tiempo y le dijo entonces a su gran hombre de confianza, el general Berthier: ve y busca al Papa y tráemelo en cadenas. Y se dirigió a Canosa, donde se encontraba, lo trajo encadenado y se le dio una herida mortal al poder religioso sobre el secularismo o lo secular digo mejor, en Europa. 1798. Pero es que esos años fueron muy abundantes en actividades bélicas. Los Estados Unidos de Norteamérica estaba a la raíz en el mismo movimiento de liberación independentista. En el año 1776 se presenta la Declaración de Independencia. Menos de 20 años más tarde ya era toda una república establecida con toda una constitución desde el mismo principio. Los ingleses tuvieron que retirarse para dejar a los 13 estados que habían empezado. Y me decía mi querido pastor Machado, y Filadelfia era una de esas 7. Pero no era aquella Filadelfia. Por alguna razón se le pone Filadelfia también acá a una gran ciudad, capital, por cierto, de los Estados Unidos a la sazón.
Pero no solamente eso, pocos años más tarde, en el año 1812, se desarrolla una guerra de 3 años en este país en el intento inglés de volver a tomar tierras americanas, y tuvieron que defenderla allí. Dentro de los guerreros americanos que lucharon contra Inglaterra se encontraba un joven capitán de apellido Miller. De él tengo que hablarles. Es que algo estaba ocurriendo muy importante allí. Es importante que tengamos que ver qué pensaba el pueblo, qué pensaba el mundo de entonces. Guerras, rumores de guerras, levantamientos, la Revolución Francesa en Europa, la independencia, la guerra de la independencia en América. Ya muchos otros países latinoamericanos estaban levantándose contra sus opresores europeos. Todo esto trae un movimiento, y eso hacía que los creyentes en la Biblia pudieran ver en esto fácilmente las señales de la segunda venida de Cristo. Así que en ellos hubo un despertar, un deseo de investigación sobre este particular. Pero había algo más. Ya Daniel, profeta, qué lindo es tener confianza en la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor por su palabra. Siglos antes, más de 2000 años antes, 2500 años antes, casi podríamos decir, el profeta Daniel fue inspirado por Dios para hablar también de una nueva faceta importante. Si cierto es que la profecía de 1260 años, que los estimulo a ustedes a que en sus grupos, en sus iglesias, con sus pastores, tomen nuevamente interés en el estudio de la Biblia. Saben ustedes, amigos y hermanos, muchas veces se habla de grandes verdades bíblicas. Por ejemplo, que el sábado sea el día de reposo que la Biblia dice, es imposible contradecir eso. Está en la Biblia. Hay otras doctrinas también, pero no es solamente el sábado la señal distintiva del pueblo de Dios. Hay una doctrina muy importante que Dios le reveló a Daniel para hacernos ver a nosotros que si tenemos el sábado y no hemos tenido la realidad de Cristo, de nada nos servirá el sábado. El sábado no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Pero el sábado es una señal distintiva de los salvados. Pero a Cristo hay que entenderlo en diferentes fases. No solamente el Cristo divino, el Cristo creador, el Cristo redentor, el Cristo que resucita, el Cristo que salva, que intercede. Ahí vamos. Si nosotros entendemos a Cristo inclusive como Rey de Reyes, pero no hemos analizado su intercesión en el santuario celestial, nos está faltando un eslabón importante en nuestra cadena de creencias de fe. Ya Daniel había dicho en los capítulos 8 y 9 una referencia a una labor que tiene que ver con un santuario que tiene que ser purificado. Y eso nos lleva a una profecía aún más larga y abarcante que la profecía de los 1260 años de poder político religioso en la tierra. Son 2300 años de estudio profético. Daniel 8:14. No ponemos el texto en pantalla, es suficiente repetirlo. Hasta 2300 tardes y mañanas que simbólicamente nos llevan a años. El santuario será ¿qué? Purificado. Y ahora, a principios del siglo XIX, hay un despertar en América, un interés de investigación, y entre ellos un hombre de pensamientos, por cierto, filosóficos, no tan acordes con la fe de su querida madre bautista. Aquel joven llamado William Miller comenzó a investigar la profecía
y se dio cuenta de una verdad importante que tenía que ver con el tiempo en que vivíamos. De hecho, Martín Lutero, ya mucho tiempo antes, por allá por los años 1540, había pronunciado la célebre frase: no pasarán 300 años completos hasta que venga el reino de Dios. Si lo sumamos, en los tiempos que Miller comenzó a investigar, se estaba cumpliendo los 300 años de Martín Lutero. Significante, muy significativo. Pero, ¿qué era lo que estaban enseñando? En efecto, la profecía nos lleva en una manera, pero perfectamente matemática, al año 1844. Les reto a que investiguen. No hay tiempo hoy. 1844. Pero lo que la Escritura nos enseña a la luz del mensaje a Filadelfia no era que Cristo iba a venir, pero ellos no lo entendieron. Y predicaron que Cristo vendría para llevarse un chasco muy grande. Pero eso no quiere decir que la profecía de Dios no se cumpliera. Porque no se está hablando aquí en Filadelfia, en este periodo, de la venida de Cristo per se, sino en una puerta que se abre. Y esa puerta es significativa. En Apocalipsis capítulo 4 se dice que se abrió una puerta en el cielo y se vio el trono puesto en el cielo. Es una escena de la entrada triunfal de Jesús después de su resurrección al trono de Dios, donde Él estuvo sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde antes de la fundación del mundo. Y Él le dijo en San Juan capítulo 17 al Padre: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese a tu lado. Cristo entra por esa puerta, la puerta del lugar santo del santuario celestial. Pero nos queda una puerta. La puerta primera, cuando Cristo resucita y asciende a sentarse a la derecha del Padre, es la puerta que se abre cuando Cristo resucita y asciende al cielo a comenzar su labor como nuestro sacerdote celestial. Pero nos queda otra puerta. Y esta es la puerta que vamos a encontrar precisamente en el capítulo 11, en los últimos versículos, donde nos lleva allí al momento en que Cristo entra a otra puerta importante. Es la puerta que llamaríamos la puerta número 2. Porque si estudiamos el santuario en el desierto que tenía Moisés, es tan solo, como yo diría, una maqueta, una copia, para darnos a nosotros una referencia, como si diéramos los planos, para ver lo que realmente está en el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, como dice el autor de Hebreos. Así que Jesús entra por la primera puerta al lugar santo. Pero al llegar el cumplimiento de la gran profecía de Daniel 8 y 9, entró a través de la segunda puerta al lugar santísimo. Si en la primera parte tiene que ver con la adoración, la segunda parte tiene que ver con el juicio. Y quisieran ustedes que le hablara un poco de esto. Tienen que esperar a mañana en la noche. Porque mañana en la noche vamos a ver por qué tiene que ver con juicio. Hermanos, qué lindo. La palabra de Dios no falla. Todo está organizado, perfectamente organizado. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Ahora Cristo entra con la llave de David. Y entra por una puerta que nadie puede cerrar, porque esa puerta está abierta para que tú llegues a Él en confianza, como tu sacerdote en el cielo, confesando tus pecados, y el Señor te va a perdonar. Pero así como esa puerta fue abierta y nadie la puede cerrar, la palabra nos dice que una vez que se termine el tiempo prefijado por Dios a través de la profecía,
en una hora que nadie sabe, esa puerta abierta será ¿qué? Cerrada, y nadie podrá ¿qué? Y después que se cierre esa puerta, en un tiempo que solo Dios sabe, aparecerá en las nubes de los cielos Cristo con todos sus ángeles a buscar a sus fieles en este mundo. Estamos preparándonos para ese día, mis hermanos. Hoy es un día de necesidad de buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Nos dice esta, quizás leo primero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 12, la promesa de Dios. Y dice allí, al que venciere, y eso es para ti, para mí. ¿Quién quiere ser parte de esta bendición? El que venza, vence, tú allá también. Al que venciere, dice allí, yo lo haré columna. ¿En qué? En el santuario de mi Dios. No hay duda que Juan está hablando lo mismo que Daniel había hablado. Estamos en la etapa del santuario. ¿De qué santuario? Del santuario del cielo. Por eso dice que el que venza, el Señor lo va a hacer columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Hoy estamos en la etapa del santuario. En la etapa en que Cristo entra por la puerta al santuario. Esa puerta está abierta todavía. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Qué lindo es saber que ahora mismo, cuando tú y yo estamos aquí en esta reunión y te encuentras allá frente a tu pantalla, Cristo está intercediendo a favor de tu vida delante del Padre. Nos dice aquí la cita tan linda: la ciudad de Dios abrirá sus puertas de oro para recibir al que mientras estuvo en la tierra aprendió a inclinarse ante Dios buscando su guía y sabiduría, su consuelo y esperanza en medio de la pérdida y la aflicción. Los cánticos de los ángeles le darán la bienvenida al árbol de la vida que le dará para él sus frutos. Mis queridos hermanos, llegó la hora de empezar a buscar a Dios. En la conferencia de mañana vamos a entrar ya en una etapa en la cual los protagonistas no están en las amarillentas páginas de la historia, porque ellos somos tú y yo. Pero ya este es el preámbulo a esa realidad. En esta noche el Señor quiere que nos entreguemos a Él. Llega a tu Salvador. ¿Tienes un problema en tu vida? ¿Has cometido una falta? Tal vez piensas que no hay perdón para ti. No olvides que el que murió por ti en la cruz del Calvario es hoy tu abogado, defensor. Hoy es el día. La labor de Cristo no hubiera sido completa si Él no hubiera llegado a fungir como abogado celestial nuestro, sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo, templo de Dios en el cielo. Dolly va a cantar un himno, pero este himno tiene una relación tremenda con lo que estamos analizando. Junto con tu resolución, busca tu tarjeta, la que te entregaron. Ya puedes irla cortando, llénala, porque hoy queremos verte al frente con tu tarjeta, que es la manera de decir: Señor, aquí estoy. Por la gracia de Dios decido personalmente aceptar a Jesucristo como mi único y perfecto sacerdote y abogado. Amén. Deseo recibir el bautismo, unirme a la iglesia antes de que la puerta de la oportunidad se cierre. Hoy es un día de tu decisión. Tal vez ya fuiste bautizado, bautizada, o tal vez estás pensando: mañana por la mañana tendremos una global ceremonia bautismal
Acércate a tu pastor, acércate a tu líder. Llega aquí en esta noche con los pastores. Pastor, póngame allí, porque no voy a ir por mis méritos, voy por los méritos de Cristo. Hoy es el día. Dolly va a cantar al final. Invitamos a nuestro líder de la obra hispana en toda la Florida, Alan Machado, para que él pida la bendición de Dios. Pero mientras escuchemos esta canción y vivámosla también nosotros. Amén. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza. Todo encuentro Cristo en ti. Allí donde te encuentras, acércate. Acércate al frente. Ven y trae tu tarjeta y tu corazón al Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Nos unimos todos en ese coro. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Abogado celestial, gloria a Dios. Amén. Mis flaquezas.